Voy a empezar una serie el día de hoy de Josué. Vamos a estar estudiando el libro de Josué. No les prometo cuándo voy a terminar, pero puede ser antes de la venida de Cristo. Y si no termino, pues allá en el cielo, pues le preguntamos al Señor, a ver, preséntanos a Josué, ¿verdad? Pero amados, vamos a empezar un estudio. Hoy voy a hacer, no sé si está un poquito caliente, si le sienten calorcito. Josué, yo sé que estás presumiendo calentón, pero nomás, o bájenle o súbele un poquito el frío. Pues no sé, ya ni sé. A ver, todos los hermanos que tienen hormonas muy elevadas para acá. ¿Cómo remedio este asunto ahora? Bueno, ahorita José va a atender esto, porque veo que ustedes pidieron bosquejo, pero nunca habían pedido bosquejo, pero ahí me va a hacer falta. Okay, hoy empiezo una serie, no se la vaya a pasar. Hoy voy a hablar de la primera parte y vamos a estar estudiando por unos 4 o 5 meses el libro de Josué. Así que empiece a leerlo, está interesante, me encanta estos libros. Nehemías, estaba entre Nehemías y este, pero yo creo terminando esto le sigo a Nehemías, digo ya estamos centrados, pero amados, estamos contentos en todo lo que Dios está haciendo. Pero amados, el domingo empiezo otra serie nueva, las promesas de Dios, y voy a hablar de la fidelidad de Dios, el Dios fiel. Cómo reclamar esa promesa de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, pero muchas veces no experimentamos la fidelidad de Dios. Dice, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no lo sentía? ¿Por qué no estaba conmigo? El problema no era Dios. El problema éramos nosotros, que no estábamos en el lugar donde Él manifiesta su fidelidad dentro de su voluntad. Así que vamos a estar hablando todo eso el domingo, les esperamos. Me toca predicar las 3 reuniones del domingo. You know what I mean? I gotta preach in English as well this Sunday. May the force be with you, Juan Carlos. ¿Están listos para la palabra? Cierren sus ojos. Dios, te doy gracias por este tiempo que me concedes de estar delante de tu pueblo para disfrutar este tiempo de tu palabra. Gracias por las grandes cosas que nos estás enseñando a cada día, por tu amor, tus misericordias. Y gracias por la verdad de tu palabra. Creemos, Señor, que tú seguirás haciendo, Señor, tu obra en nosotros a través de ella. Y estamos, Señor, listos con nuestra mente, con nuestro corazón dispuesto para recibir esa semilla de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. El libro de Josué, toda una serie de 24 capítulos que vamos a estar viendo de una manera expositivamente. Pero lo que quiero hacer este día es simplemente tomar este miércoles y el próximo y hablarles de una introducción sobre el libro de Josué, para que conozcamos más un poco del personaje del cual se habla. Y voy a estar hablando un poquito más la próxima semana, pero el libro de Josué no se trata de Josué, se trata de Jehová, del Dios poderoso, las maravillas que Él hizo ya para cuando estaban por entrar a la tierra prometida. Así que vamos a hablar, y amados, el tema de hoy es un nuevo comienzo. Todo empezó cuando están enfrente del Jordán para volver a cruzar el libro, amado, en el río, amado, 40 años después, porque habían intentado 40 años antes. La pregunta que traigo para ustedes es: ¿por qué estudiar el libro de Josué? Amado, porque a veces leemos algunos libros de la Biblia, y más en el Antiguo Testamento, donde consideramos que son libros con violencia. Y ahorita que hay tanta matazón, que hay tanta gente disparando, amados, donde quiera, y ya inclusive cuando alguien le diga, te disparo, vamos, no le crean, o sea, mejor digan, no, mejor ve solo, ¿verdad? Porque pues ya ni se sabe en cómo están usando ese término. Pero usted dirá, ¿por qué estudiar el libro de Josué? Puesto que es un libro de guerras, es un libro de conquistas. ¿Qué tiene que ver con la vida que yo estoy llevando el día de hoy? Ahora, tal vez si el libro de Josué fuera ficción, que no lo es un libro histórico, real, en la vida del pueblo de Israel, tal vez este libro lo aceptarían como una historia de aventura. Como, ¿se acuerda del Gladiators? Una historia de conquistas.
Pero este libro contiene historias verdaderas y es parte de las sagradas escrituras de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que significa para nosotros en el día de hoy este libro? ¿Cómo vamos a poder aplicar este libro a la vida nuestra? Dios llamó a Josué para que fuera un general y que guiara al pueblo de Israel en una conquista santa. ¿Por qué digo una conquista santa? Porque a él le tocó llevar al pueblo, que ya en ese entonces eran cerca de 2 millones, cuando salieron eran arribita de 600,000 judíos, pero como duraron 40 años en el desierto, y los judíos son como buenos latinos, que se vengan los hijos. Tuvieron hijos. Y eso que la generación solamente de Caleb y Josué, de esa edad para abajo, fueron los que entraron. Todos los demás perecieron en el desierto por la incredulidad de ellos. Y a él le tocó la tarea, no a Moisés, de poder guiar al pueblo hacia la tierra de la conquista. Por eso, amados, está descrito se describe de él como un general. Pero había asuntos más grandes en esa conquista que solo la invasión y la posesión de la tierra. Asuntos que tocarían hoy nuestras vidas y nuestra fe si sabemos aplicar. Inclusive yo recuerdo la primera vez que se me dio una Biblia en el 71. Ya dije cuánto. Chele pluma. Cuando el arco iris era blanco y negro. Okay. El libro que a mí, la cita que me pusieron, el misionero que fue a Tijuana, fue Josué 1, 8 y 9. Nunca se aparte este libro de la ley. Se aplica a tu vida. Este libro es relevante para nuestros días. Miren lo que dice aquí, amados, la frase que les puse en su bosquejo. El libro de Josué es un libro de nuevos comienzos para el pueblo de Israel. Y muchos cristianos necesitan hoy un nuevo comienzo. Tú necesitas un nuevo comienzo. Tal vez ya aceptaste a Cristo, pero estás batallando con ciertos hábitos, con ciertas costumbres, con ciertas mañas, con ciertos problemas en tu vida. ¿Quién no necesita de un nuevo comienzo? Amados, y este libro de eso va a tratar. Después de 40 años de andar en el desierto, Israel reclama su herencia y disfruta de las bendiciones de la tierra que Dios había prometido para ellos. Dios, no 40 años antes, 40 años antes pudieron haber entrado, pero miles de años antes Dios ya le había prometido a Abraham. Mire lo que dice Deuteronomios 11, versículo 21. Para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. En otras palabras, ¿por qué tanto tiempo vas a ser dueño de esa tierra de que Dios te va a dar? Mientras los cielos estén sobre la tierra. O sea, siempre. Siempre. Se fijan que, amados, aquí Moisés está escribiendo que una de las promesas que Dios había dicho miles de años antes se estaba cumpliendo al ir gradualmente ellos a la tierra prometida. Esa es la clase de vida que Dios desea que experimentemos en nuestras vidas hoy. Cristo Jesús, nuestro Josué. Escuche bien lo que les voy a decir, porque voy a estar haciendo aplicaciones de la vida de Josué y la vida de Cristo, la vida del cristiano, la vida del pueblo de Israel. Cristo Jesús, nuestro Josué, quiere guiarnos a la conquista y compartir con nosotros todos los tesoros de su herencia maravillosa. En otras palabras, nuestro Josué, el que nos da, amados, nuevos principios, el que te ayuda, o que, como dice la Biblia, el que te ayudó a empezar la buena obra en ti, también la va a terminar. Ese es el Josué que yo sirvo, a ese Jesús. Ahorita voy a hablar del nombre de Josué. Inclusive, si quiere apuntar la cita de Efesios 1:3, miren lo que Él quiere compartir. Amado, que Él, o sea Jesús, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Una de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida es que tú seas bendecido de una manera espiritual.
que tu vida enriquezca, que tu vida florezca, que tu vida brille en medio de la oscuridad. Ese es el plan de Dios. Ahora, voy a hablarte de 3 cosas, pero hoy nomás te voy a hablar de una sola cosa. El próximo miércoles termino con todo este repaso, la introducción del libro de Josué. Lo primero que quiero hablar contigo es un líder nuevo. Si Dios va a hacer nuevas cosas, Él empieza con el liderazgo. ¿Por qué? Porque Moisés ya había cumplido su propósito. Hubo una situación en la cual Dios ya no le permitió, ahorita voy a hablar de eso, en la tierra prometida. Entonces Dios levanta a un nuevo líder. Hay ciclos en la vida, hay tiempos en la vida. Yo recuerdo siendo hijo de pastor que mi papá era un líder muy importante y Dios lo usó bastante dentro de la iglesia evangélica. Y amados, y ahora llegó mi tiempo. Y amados, me siento un Moisés diciendo, ahí ya me está acabando mi tiempo, Señor. ¿Por qué no me concede los años de Moisés? 120 años. Okay. Lo que vivió, pero con vida y con salud y con dinero y guapo. Yo sé que estoy pidiendo mucho. Dice el Señor, me dice, te paso, Sabelo. Pero hay un nuevo líder. Desde el libro de Éxodos, capítulo 3, hasta el libro de Deuteronomios, capítulo 34, todo eso, desde Éxodos 3 al Deuteronomios 34, la Biblia enfoca su atención en el ministerio de Moisés. Si usted estudia Éxodos 3 hasta Deuteronomios 34, usted va a hallar que la atención que la Biblia tiene es en la vida de Moisés. El siervo escogido de Dios para guiar a la nación de Israel. Pero Moisés murió y aún sus obras nunca fueron olvidadas. Amados, ni lo serán, porque hasta ahorita hablamos de todo lo que él hizo. Él cumplió su propósito. Dios se lo llevó a un desierto por 40 años para entrenarlo y luego dura otros 40 años, amados, en el desierto tratando de llevar a un pueblo renegando todo el camino. Era el líder que Dios había escogido para liberar al pueblo de Israel. Un nuevo siervo del Señor tomaría el lugar de Moisés. Amados, cuando estaba estudiando esta parte me di cuenta que Dios sepulta a sus obreros, pero su obra continúa. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Dios llega a un tiempo, en la eternidad de su tiempo, que Él va a sepultar a sus obreros, a sus siervos, pero su obra va a seguir. Amados, me he fijado en esta iglesia, cómo Dios la ha levantado. Gente viene, gente va, gente viene, gente va, y la iglesia sigue. Una vez me dijo una persona, si me voy, ¿qué van a hacer con el ministerio? Y dije, Ave María Purísima, ¿cuánto te vas? ¿Usted cree que la iglesia se va a parar porque usted se va a ir? No, si la iglesia ya existía miles de años antes, amado, y antes de que tú llegaras, y qué bueno que eres parte ahorita, pero el día que te pongas tus moños y que digas, y mira, podés hacer, mira, vete, verás, y hacemos prueba. Dios sepultará a sus obreros, pero su obra continúa. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Terminó su ciclo, terminó su ministerio, terminó su llamado. Y vamos a estar notando más tarde que este cambio de liderazgo lleva tremendas bendiciones espirituales para los cristianos que quieran lo mejor de Dios en su vida. Porque vamos a hablar de una transición. Israel se encuentra en la orilla, amados, de un río para poder cruzar. A Moisés no le tocó entrar, le tocó ver la tierra, pero no entrar. Y de eso vamos a estar hablando en este repaso que voy a darles de todo el libro. Lo primero que quiero llegar a hacer con ustedes es tratar que tú y yo lleguemos a conocer más de Josué. Llegando a conocer más de Josué. Y hay como 4 o 5 cosas que saqué para poder darte el día de hoy para conocer de este Josué. Para conocer. En primer lugar, Josué está casado con Kenia. Ese es el Josué nuestro, ¿verdad? Me cispoteó. Okay. Estoy hablando de ti, Josué. Okay. Bueno, ese no es el Josué que estamos hablando aquí. Pero déjeme hablarles de este Josué, de la Biblia. Josué, el esclavo. Usted dice, ¿el esclavo? Sí, porque él nació en la era de la esclavitud de Egipto. Es el esclavo. Dios invirtió muchos años preparando a Josué para su llamado. Josué nació en la esclavitud en Egipto y le fue dado el nombre, inclusive el nombre de él era Oseas.
O sea, como lo que hicimos, como lo que hacen allá los chilenos. O sea. Bueno, este es Oseas. Okay. En Números, si quiere, referencia es número 13, Números capítulo 3, versículo 8. Que significa salvación, fíjese. O sea, significa salvación. Moisés le cambió su nombre a Josué. En el capítulo 13 de Números, versículo 16. Moisés le cambia el nombre. Y le dice, ya no va a ser, o sea, vas a ser Josué. Amado, ¿qué significa? Jehová es salvación. O sea, significa salvación. Dice, no. Es que Dios te va a usar para que Dios se manifieste en traer salvación. Y Josué quiere decir, Jehová es salvación. Es lo que quiere decir. Y es la forma hebrea de Jesús. Josué es la palabra hebrea. Y si no me cree, pregúntale a la Maripaz, ya sabe hebreos. Okay. Se lució el domingo. En el hebreo dice. Ahora el bullying, llegó el bullying, ¿verdad? Pero, amados, Josué en hebreo quiere decir Jesús. Personifica la persona de Cristo Jesús por lo que está haciendo. Y Mateo 1:21 es lo que está diciendo. Y será llamado su nombre Jesús. Cuando sus padres, los padres de Josué, le dieron al bebé el nombre salvación, o sea, ellos estaban dando testimonio de la fe de ellos en la promesa de Dios sobre la redención del pueblo de Dios. En otras palabras, ellos estaban todavía aferrados a una promesa. Mi hijo será, o sea, porque de ahí va a venir nuestra salvación. Dios prometió algo para nosotros. Y qué importante que nosotros podamos vivir basado en las promesas de lo que Dios nos dijo y no de lo que tú piensas. Porque ellos al ponerle, pues digo, ¿quién le pone su nombre? Oye, salvación. Un padre que cree en la salvación de Dios. Por eso lo hicieron. Ahora, Josué pertenecía a la tribu de Efraín y era el primogénito de Nun. Josué pertenecía a la tribu de Efraín y era el primogénito de Nun. El capítulo 7, del 20 al 27 de Primera de Crónicas. Ahora, esto significa que también la vida de Josué, cuando él nació, estaba en peligro la noche que hubo la Pascua en Egipto, porque era primogénito. Y lo que tenían que hacer, que tenían que poner en los postes la sangre de un cordero. No importa si eras judío, tú tenías que poner ese lañamiento. Eso. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte, el primogénito no muriera. Él era un primogénito. Él peligraba. Él nació en el tiempo de la esclavitud de cuando Israel estaba, amado, en Egipto. Así que, amado, Josué fue protegido por la sangre del cordero. Si quiere leer más sobre eso, Éxodos del capítulo 11 y el 12. Y mientras en Egipto Josué vio todas las señales y maravillas que Dios hizo, y sabía que Dios era el Dios, amados, poderoso, el Dios de poder, que cuidaría él su pueblo. Así que Josué creció viendo a un Dios poderoso. A pesar de ser esclavo, el Señor había humillado a los dioses. Josué vio todo esto, a los dioses de Egipto, y demostró que solamente Dios, o Él, era el Dios verdadero. Mire algunas citas que te voy a dar. Te di muchas citas, pero no se preocupe, no voy a leer todas las citas. Ahorita voy a hacer referencia a todas esas citas largas, simplemente para su testimonio de usted. Pero ahorita voy a leer algunas de esas largas, no todos los versículos. Mire lo que dice aquí en Éxodos 12:12. Porque esa era la parte que les estoy diciendo, que tenían que poner la sangre en el poste para que cuando pasara el ángel de la muerte, ya que Faraón no los dejaba ir, ¿no quieres entender? Va a haber la plaga de la muerte. Mire lo que dice. Esa fue la última plaga, fue la última advertencia que Dios le dio, y ahí fue donde doblegó Faraón sus rodillas. Dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. O sea, ¿quién firma? Yo el Señor.
Por eso él era primogénito de la tribu de Nun, que venía de la tribu de Efraín. Así que si los padres de él hubieran descuidado y no poner esa sangre, él hubiera peligrado. Porque él estaba dentro de ese cuadro de la esclavitud que se estaba viviendo en ese momento. Ahora, en el libro de Números 33, Moisés está relatando este hecho que ahorita acabo de leerle. Dice, mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos, ahí no murió Josué, ya porque por él no fue sepultado, él estaba como servidor. Dice, a quienes el Señor había herido entre ellos, el Señor también había ejecutado juicio contra sus dioses. Josué, por eso le digo, Josué vio que el Señor abrió el mar rojo, que también cerró las aguas, ahogando al ejército egipcio que perseguía a Israel. Josué era un hombre de fe, quien conocía al Señor y confiaba en él para que hiciera maravillas por su pueblo. Así que dentro de su condición de esclavo, él estaba observando, y me imagino que cuando Moisés llegó después de 40 años, amados, de estar en el desierto huyendo porque había matado a un egipcio por haber golpeado a una israelita, amado, Josué oyó, dice, este hombre está haciendo cosas de plagas, está haciendo cosas ante Faraón, este hombre está, y empezó a ver maravillas, y todavía va y lo sigue, porque fue parte del Mar Rojo, fue parte de ver todos esos milagros que Dios. Un esclavo que experimentó el poder de Dios. Josué, número 2, el soldado. Ya vimos a Josué, el esclavo, ahora el soldado. Inclusive, el primer encuentro oficial que ha sido registrado de Josué en las Escrituras es cuando derrotó a los de Amalek, cuando ellos atacaron al pueblo de Israel 2 meses después de que del éxodo de Egipto. En otras palabras, en Éxodo 17, amados, vemos que cuando Israel sale de Egipto, Faraón los dejó ir, pero Faraón se enfureció y, amados, porque estaba con el dolor de que su hijo primogénito había muerto, mandó, amados, a su ejército y les dijo, vayan y sigan a todos los israelitas. Amado, por cierto, salieron bien armados, salieron bien equipados, porque la gente les daba hasta posiciones, les daba dinero, les daba bienes, váyanse, pero Faraón se enojó. Y vienen, amados, 2 meses después, amado, todavía manda su ejército y no pudieron. Y cuando ellos cruzan el Mar Rojo, Amalek responde. Porque ya habían escuchado que un pueblo, una descendencia, había salido de Egipto a reclamar una tierra y no vaya a ser la nuestra. Y 2 meses después de la salida de ellos fueron el primer obstáculo del pueblo de Israel. ¿Puedo darle una sugerencia? Evite ser un obstáculo para el pueblo de Dios. Evite ser un obstáculo para la iglesia. Evite ser un obstáculo para el pastor Ledesma. Esa se la sacó de la manga. Sí, porque es bíblico. ¿Y qué pasó aquí? Porque Dios dijo, esta no se las voy a dejar así. Porque Dios se cobró, ¿se acuerda? Con Saúl, a los de Amalek, por el daño que hicieron aquí. Ahora, ahí le va. Moisés era un gran profeta. Él era reconocido como un gran profeta. Él era reconocido como un legislador porque él dio las leyes, los mandamientos. Pero Josué era conocido como un general con habilidades militares excepcionales. También era un hombre de gran valor que no tenía miedo de enfrentarse al enemigo y confiar en Dios para la victoria. Ahora, ¿de dónde aprendió Josué a usar la espada y a dirigir un ejército? Seguramente fue un don especial que Dios le dio, pero aun cuando Dios te da un don especial, esos dones, amados, deben ser descubiertos y desarrollados. Si Dios te dio un don, qué bueno, ahora descúbrelo y desarrollalo. Y seguramente Dios le dio un don porque sabía Dios el trabajo que él iba a hacer, pero él tenía que cultivarlo. ¿Acaso Josué de alguna manera estaba involucrado con el ejército egipcio y recibiría entrenamiento ahí? Mire, la Biblia guarda silencio sobre esto, pero creo yo que así como Moisés creció entre la educación de los egipcios y después rehusó, amado, a ser parte, la Biblia no nos dice, pero póngase a pensar, ¿qué otro mundo conocía?
Amados, si los niños que estaban desarrollándose, los egipcios lo estaban diciendo, yo me lo llevo, yo lo compro, eran esclavos, o yo lo emprendo para mi ejército. Amados, yo creo que el hombre, amados, fue entrenado, amados, para ser un general de los mismos egipcios. Porque era la vida que tú conoces. ¿No le ha pasado? Los que vienen de otro país llegan aquí, extrañan los tacos las primeras veces y luego después nomás aprueban al In-N-Out, ya no salen de ahí. Porque te acostumbras al In-N-Out, a Chick-fil-A. Y cuando te da nostalgia vas y compras unos raw tacos que en tu rancho no los conocen. ¿Pero por qué? Porque vamos adoptando y vamos creciendo y abrazando lo que hay aquí. Bueno, amados, es de pensar que así como Moisés fue criado y educado, amados, pero también rehusó una posición del palacio, amados, que Josué le pasó lo mismo. Llegó en tiempo de tomar una decisión entre Josué y llega Moisés poniendo al pueblo, voy a sacar a mi pueblo. Y dice Josué, yo también me voy. Yo también me voy. Y qué importante, porque en el conflicto de Josué con los de Amalek fue la preparación de muchas guerras que él pelearía en la tierra prometida. Así que empezó a entrenarse ahí en el desierto. Empezó como soldado a ejercitar. Número 3, Josué el siervo. Inclusive me llama la atención porque Éxodo 24, versículo 13. Éxodo 24, 13. A Josué se le llama el ayudante de Moisés, el asistente de Moisés. En otras palabras, el siervo de Moisés. Qué interesante, ¿no? El ayudante de Moisés, el siervo de Moisés, inclusive el asistente de Moisés. Y nos indica que Josué era un asistente oficial para los líderes de Israel. Josué acompañó a Moisés al monte y fue con él y juzgó al pueblo después de haber hecho el becerro de oro. Donde Moisés iba, ahí iba Josué. Inclusive, qué interesante porque Josué tuvo 40 años de entrenamiento. Y nunca le dio por hacer un golpe de púlpito. Le llegó su oportunidad. Inclusive cuando Moisés fue y que duró bastante y que el pueblo se desesperó y Aarón no supo qué hacer, que empezaron a hacer un becerro de oro. ¿Quién estaba con Moisés? Josué. Josué. No era suficiente que Josué fuera un buen guerrero. Él también, amados, necesitaba conocer, escuche bien lo que les voy a decir aquí. Josué necesitaba conocer al Dios de Israel y las leyes santas que Dios les había dado a su pueblo para obedecer. Y vamos a descubrir que el secreto de las victorias de Josué no era su habilidad que tenía con la espada, sino era más bien la sumisión a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Era un hombre sumiso. Era un hombre, amado, él era experto en lo natural y el don que Dios le había dado, podía guerrear, pero lo que más me llama la atención que era un hombre sumiso al siervo de Dios y al Dios de su siervo. Qué interesante es esto, que podemos ver a un hombre que está sirviendo. Durante la jornada de Israel en el desierto, Moisés tenía una tienda especial, la Biblia registra que, amado, él tenía una tienda especial, una vivienda especial fuera del campamento en donde él se reunía con Dios. Donde Moisés se reunía con Dios. Y era la responsabilidad de Josué cuidar, quedarse en esa tienda y cuidarla. No solo era Josué un guerrero, sino que también era un adorador, porque le tocaba estar cerca de la tienda donde Dios hacía acto de presencia con Moisés. Imagínense la experiencia de este hombre. Ya nos va a tocar adorar, ya viene la nube, aquí está el Señor. Mi líder está hablando con Dios y me imagino que él saboreaba. Hasta un adorador era el hombre. Sabía guerrear, pero también sabía la guerra espiritual. Y conocía y sabía lo que era vivir en la presencia de Dios. Por eso es muy importante que los músicos, los que nos llevan, ganen sus batallas. En mi ministerio, y no lo digo por nuestro grupo, que han crecido, nuestro grupo ha crecido, nuestra iglesia ha crecido, y nuestro ministerio.
Pero en mi experiencia, con las dos que he tenido con pastores y he hablado con pastores, los dos ministerios que dan más problemas en las iglesias, ahí le va. No se vaya a sentir porque no hablo de aquí, porque creo que tengo una buena iglesia. El departamento de mujeres y músicos. ¿Por qué cree que contraté tiempo completo a 2 líderes de eso? Para que las compongan, hermanas. Y para que compongan también a mis líderes. ¿Sabe por qué? Porque ambos se van por el lado emocional. Las mujeres son emocionales. Póngale unos par de zapatos y falta uno. ¡Ay! ¿Dónde está el otro? Y ponga uno. Músico. Con hormonas muy bajas. No. Pero este hombre, a pesar de que era un adorador, sabía pelear bien. Sabía pelear bien. Inclusive era un hombre, les voy a decir, era un hombre que servía a Moisés, pero tenía un celo no solo por la gloria de Dios, sino también por el honor y la autoridad de Moisés. Cuidaba a Moisés. Lo cuidaba bastante. Y esta es una de las buenas características de un siervo que un siervo tenga. Y que lo hemos demostrado cuando Dios manda y le dice a Moisés: convócame a 70 ancianos, 70 líderes, donde voy a agarrar de tu espíritu y voy a poner de tu espíritu sobre ellos. Bueno, ahí tiene la cita, muy larga cita, pero no voy a leer el versículo 16. Simplemente voy a hacer referencia, amado, hasta el 26. Váyase al 26. O sea que Él convocó a 70 líderes y Dios tomó el espíritu de Moisés y se lo puso en el espíritu de ellos, para que sirvieran, para que lo ayudaran. Porque el pueblo se pasaba quejando. Ese es el punto donde se quejaron porque no comían carne, extrañaban mucho Egipto, porque no hay carne. Era puro maná del cielo. Era maná fresco, pero llegaron hasta las narices por el maná. Dijo Dios: ahora les voy a dar carne. No 5 días, no 10 días, no 20, todo un mes hasta que les saca por las narices. Si no leas la Biblia, harás. Inclusive hasta Moisés empezó a cuestionar a Dios: oye Dios, son 600,000 que vienen aquí ahorita. Basta todo el ganado para darles carne, todo, porque se puso a hacer cuentas. Caray, me van a matar todos mis borregos aquí. ¿Qué? Dijo Dios: ¿estás dudando que mi poder es limitado para yo alimentar a 600,000? Y vino el Espíritu a 70. Pero dice la Biblia que de los que habían sido enlistados, 2 de ellos no fueron. Y aquí es donde entra el 26. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Edán y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Y ellos estaban entre los que habían escrito, pero no habían subido a la tienda. Y profetizaban en el campamento. Ahí le va. Pero mire el celo de Josué. Y un joven corrió a avisar a Moisés diciendo: Elam y Midán están profetizando en el campamento. Mire el 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante, o sea, siervo, asistente de Moisés desde su juventud. Y dijo: Moisés, Dios, Señor mío, deténlos. Deténlos. Y mire lo que le contesta Moisés: ¿tienes celos por causa mía? O sea, lo cuidaba tanto que si él miraba algo que no entendía o no podía explicar, trataba de protegerlo. Y la respuesta de Moisés fue increíble. Dice: ojalá que todos hablaran en lenguas, todos, amados, profetizaran, todos hicieran lo que está pasando aquí. Pero déjalos. Dios trató con ellos. Pero él dijo: yo voy a defender y cuidar, no queremos que nadie usurpe al siervo del Señor. Ese era su celo. Así que debemos notar, inclusive era un siervo. Otra de las características que me demuestra de ser siervo: ¿sabía usted que cuando estaban repartiendo la tierra, el último que recibió su heredad fue Josué? Fue el último. Como siervo de Dios, le repartió a todos. Incluso Caleb fue uno de los primeros. Acuérdate, yo le pedí a Dios hace 40, dame ese monte, yo quiero mi monte. Así que le tocó. El último que agarró
su parte fue Josué. A veces nosotros los cristianos estamos peleando, queremos servir, pero reconózcanme, ponme, dame una recia lo que voy a hacer. Porque buscamos más el conocimiento y el reconocimiento, la plataforma, que cualquier otra cosa. Y tenemos que cuidar esa actitud. Era un siervo este hombre. Número 4, Josué, el espía. Cuando llegó Israel a la frontera de la tierra prometida, recién salidos de Egipto, Dios le dijo a Moisés que escogiera a 12 hombres. ¿Recuerdan esta historia? Y que fueran como espías a reconocer. La palabra esa reconocer es ver cómo está la tierra, cómo está distribuida. No era para ir si entraban o no, si iban a entrar. Era más bien, es como el que va a ir. En los tiempos antiguos había gente reconociendo todo este país. Por eso está dividido entre estados, hay líneas, amado, aquí en la ciudad, amado, ¿cuántos han tenido problemas de que mi parcela mi territorio, mi lote está mal colocado y mi vecino me agarró 10 pies? Porque eso es reconocer tu tierra. A eso lo mandó. Eran 10 espías. 12, amados, pero 10 llegaron y dijeron, o los 12 llegaron y dijeron, es tierra buena, como Dios. Voy a hablar más de esta tierra el próximo, amados, miércoles. Voy a hablar de una tierra increíble, cómo Dios la describe, cómo la Biblia la describe. Pero los 10 llegaron con el reporte que era en verdad una tierra buena. Pero 10 de los espías desanimaron al pueblo al decirle a Israel que no era Israel lo suficientemente fuerte para vencer al enemigo. Mientras los 12 espías de los 12, Caleb y Josué, animaron al pueblo a confiar a Dios y entrar a la tierra. Tristemente el pueblo escuchó a los 10. La mayoría gana. Dios no está, me van a disculpar, pero Dios no está con la democracia. Dios está con lo que Él ya diseñó. Si en la voluntad de Dios hubiera democracia, saliera sobrando la voluntad de Dios. Tenemos que entender ese principio. Que es bueno decir, pero es que yo creo que la Biblia, no lo que tú creas, ¿qué dice en verdad la Biblia? Porque hay mucha gente que sabe interpretar la Biblia a su manera. Amados, y estos dos dijeron, no, sí se puede. Yo sé que ese pueblo es desafiante, pero es una tierra que Dios va a estar con nosotros. Ahora, este acto que pasó aquí, amado, fue un acto de incredulidad y rebelión y fue la causa de la demora que Israel no entró en ese momento, sino que 40 años después. Dios se enojó con Israel. Dice, por 40 días que fueron a reconocer la tierra, un día por año, van a ustedes vagar por el desierto. Después el pueblo se arrepintió y dijo Dios, no, ya, síganle, ya decidí. No me creyeron. No me creyeron. Entonces son cositas que tenemos que entender, que estas crisis reveló algunas de las cualidades de Josué. Él no estaba cegado a la realidad de la situación, pero no permitió que los problemas ni las dificultades robaran su fe en Dios. En Dios, o el Dios de Caleb, el Dios de Josué, era más grande que las guerras que enfrentaría. Convencido de que estaba en lo correcto, Josué no tuvo miedo de pararse en contra de la mayoría. Él y Caleb, imagínense, eran arriba de 600,000, amado, y luego 10 espías, y luego se ponen en contra, y los 3 que estaban a favor de entrar era Caleb, Josué y Moisés. Ahora, ahí le va. Siempre se ha dicho, uno con Dios es la mayoría. Uno con Dios es la mayoría. Se necesita ese tipo de valor para que Josué, amados, o se necesitaría que ese tipo de valor para que Josué pudiera dirigir a Israel hacia la tierra prometida. Iba a derrotar a sus enemigos, iba a reclamar esa tierra, pero ya no iba a ser en ese tiempo porque Dios les dijo, van a vagar por 40 años. Tengo algunas lecciones que darles y prepararlos para la tierra prometida. Por último, y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Están aprendiendo algo de la historia? ¿Les están likeando o no likeando? Si les están likeando, bueno, okay. Y si no les están likeando, pues ni modo, no fue lo que recibieron. Ahora se lo come. Porque ahí dicen, ay, no me gusta. ¿Lo probaste? No. Pues ahora
te lo comes. Ahí le va. Josué, el sucesor. Durante la jornada en el desierto, Dios estaba preparando a Josué como sucesor de Moisés. Cuando Israel derrotaba a sus enemigos, ¿sabe lo que hacía Moisés? Amados, usaba esas victorias para animar a Josué. Inclusive ahí está una cita, miren lo que dice aquí. Amados, porque él llegó y le dice, ordené a Josué en aquella tierra diciendo, tus ojos han visto lo que Dios, lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con estos dos reyes, o a estos dos reyes. Así hará el Señor con todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les temas, lo animaba, porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. O sea, Moisés lograba la oportunidad de animarles y de animar a Josué. Cuando Moisés ya estaba preparado para morir, le pidió a Dios que le diera al pueblo de Israel a un líder, y Dios le designó a Josué. Inclusive en Deuteronomio 3, versículo 23 al 29, amados, ahí está la historia. Pero solamente, amados, voy a darle hasta el 23, hasta el 27 al 29. Cuando Dios le dijo, porque él dijo, él estaba relatando, yo le pedí al Señor que me dejara entrar a la tierra prometida con ustedes, pero el Señor se enojó conmigo. Inclusive me dijo, shut up, porque ahí dice. Okay. Dios dijo, no me hables más de este asunto. Yo ya lo decidí. Tú dudaste, tú no me obedeciste. ¿Y sabes lo que fue? Fue un corajito que hizo Moisés, que era manso. ¿Ya ves? Era manso, imagínense, hasta los mansos se les... De que Dios le dijo, quiero que golpees la roca. ¿Recuerda? Y porque ya el pueblo lo había sacado de sus casillas, agarra su vara y le da una recia a la roca. Que yo creo que hasta la vara quebró. Y Dios dijo, no entendiste, te dije que tocaras la roca, no que la golpearas. Por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora ahí le va. La desobediencia trae consecuencias, mis amados. Y él anhelaba y le dijo a Dios, está relatando aquí, amados, en los versículos 23 al 28, y le dice, inclusive, aquí está el 26, lo que dice, y el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros. O sea, hasta eso le echó la culpa del pueblo. Ustedes me hicieron enojar. ¿Okay? Y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, o sea, shut up, ya no digas esas cosas, yo ya decidí. Usted tiene que aprender a leer la Biblia con creatividad. No me hables más de esto. Decidido está. Ahora ahí le va. Pero sube a la cumbre. Alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás. Tú no cruzarás. Pero mire lo que dice. Pero encargarás ¿a quién? A Josué. El nuevo líder que va a tomar una tarea diferente a lo que yo diseñé de ti es Josué. Por eso se llama Josué el sucesor, porque lo estaban preparando. A él iba a tocar la tarea de entrar y llevar al pueblo hacia adelante. En su mensaje final, Moisés le dijo al pueblo que usaría a Josué para derrotar a sus enemigos, que Dios iba a usar a Josué y que iba a derrotar a sus enemigos y que Dios lo iba a ayudar a reclamar la herencia prometida, y que también animó a Josué a que confiara en Dios. Del versículo 1 al 8 del 31, ahí tenemos toda esa porción donde está animando al pueblo, diciendo, Dios va a estar contigo, pueblo, Dios no te va a abandonar, va a estar con Josué. Está animando al pueblo ya que van a tener un líder nuevo. Inclusive Moisés, dice la Biblia, que en Deuteronomio 34, que Moisés se impuso manos sobre Josué. Y Dios impartió sobre Josué el poder espiritual que él necesitaba para esa tarea. Qué importante es, amados, ese tipo de reverencia y de autoridad espiritual. Porque yo tengo gente, amados, que se disparan. Tienen ministerios, amados, y parecen liebres sin cabeza y andan corriendo por todo. Y que Dios les dijo. Yo, para mí, son hermanos marihuanos, no sé qué les pasa. Digo, ¿de dónde agarran estas cosas que Dios les dijo? Hay un orden. Dios no es un Dios desordenado. Dios es un Dios de orden. De otra manera, ¿para qué Dios estableció la autoridad?
si no va a haber ese respeto a la autoridad. Déjame decirles algo, amado. Como Moisés, Josué era un humano y cometió muchos errores, pero él era el escogido, él era el ungido de Dios. Entiendan eso. Yo a veces me pregunto, amados, ¿por qué Dios me escogió a mí? Porque ya me conozco. Hasta le digo al Señor, te pasaste la mano, la verdad te pasaste. Y me pregunto, ¿por qué me escogió a mí? Pero también me pregunto, ¿por qué los escogiste también a los que me dices? Inclusive yo le digo a Dios a veces, Dios, si yo hubiera sido Dios no lo escojo. Ni me hubiera escogido ni a mí. Y Dios me dice, por eso no eres Dios. Josué cometió muchos errores. Era humano, pero él era el escogido y el ungido de Dios. Y el pueblo sabía eso. Por eso cuando el pueblo, amado, oyó las palabras que él era el líder, ¿sabe lo que le dijeron en Josué capítulo 1 versículo 17? El pueblo le dijo, así como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Es lo que le está diciendo. Ahora, la gente en la iglesia de hoy, quiero que escuche esto, amado, para mí es importante. Y usted lo va a decir, ay, pero el pastor lo está diciendo porque él es el pastor, quiere que le haga. No, lo estoy diciendo porque dice la palabra. No sé si ustedes saben, yo también tengo autoridades. Pero ahí le va. La gente en la iglesia de hoy necesita reconocer a los líderes de Dios y darles el respeto que ellos merecen como siervo de Dios. Necesitan. Iglesia, yo tengo gente que ha estado en ministerio y porque se va del ministerio, se van de la iglesia como burros en mecate y no dicen ni adiós. Eso no es de Dios. Y si usted conoce gente y tiene relación con gente rebelde, le voy a dar un consejo. Hágase a un lado, sacúdase. No, yo no quiero ese espíritu porque son espíritus chocarreros que al rato le van a entrar a usted. ¿Estamos bien? Y si usted no está de acuerdo conmigo, tiene todo el derecho a estar equivocado. Pero hay gente que se junta con gente que causa división, problemas, se va con problemas espirituales, emocionales, hablando de la iglesia. ¿Sabe por qué lo buscan a usted? ¿Sabe por qué lo procuran a usted? Porque ven un potencial de otro rebelde. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted va a decir, y este de Josué va a estar tremendo, mejor ni vengo. No sea rebelde, véngase. Véngase. Porque ya basta de estar jugando a la iglesita, al cristianito. Y que Dios me dijo, no, aquí está todo lo que Dios dice. Y Dios nunca va a contradecir esta palabra, entienda esto. Y tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, ya sea predicada, cantada, hablada, compartida, pero sea la palabra de Dios. Y tenga su iglesia. Hágalo. Miren lo que dice aquí la Biblia en Primera de Tesalonicenses. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que son diligentes. A los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Está hablando del liderazgo de la iglesia. Yo recuerdo cuando les digo a ustedes que cuando estamos pasando la prueba, yo ofrecí mi renuncia 2 veces. No me la aceptaron, dije, si me la aceptan ya la hice, me arranco de aquí. Pero yo sé de mi llamado. Me preguntó ayer un pastor, tuve una cita con un pastor y me dice, pastor, ¿y has pensado renunciar alguna vez en tu ministerio? Sí, ya perdí hasta la cuenta. ¿Y por qué no has renunciado? Porque tengo un llamado, tengo convicciones. Porque es difícil. Fue una de las razones que yo no quería ser pastor, porque yo miraba a la gente como trataba a mi papá. Irrespetuosa. Y nosotros éramos 12 hijos que mirábamos ese trato y todavía no teníamos el ministerio de calentaditas.com, pero por eso aquí lo tuvimos que inventar. ¿Qué? Aleluya. Pero miren lo que dice aquí sobre los líderes. Dice que reconozcan. Dice, y que los tengas en muy alta estima. No importa, no está diciendo que vea sus defectos, los tienen. Que vea, que critique lo que no, tenlos en alta estima. Dios no se equivocó. Porque si tú crees que tú puedes hacer un mejor trabajo dirigiendo esta iglesia, los desafío, yo me hago a un lado. Háganlo. Y me hago a un lado. El problema es que la gente no valoriza eso.
critica muy fácilmente. Dice la Biblia, tenlos en alta estima. Con amor, dice. O sea, por fe me tiene que amar, no le queda otra. Y si no tiene fe, ejercite la fe. Porque sin fe es imposible. Pues sí. Dice, por causa de su trabajo, o sea, valoricen. Ayer me fui como a las 8:30 de aquí de la noche. Era el único, tuve que cerrar, no sabía cerrar la iglesia yo. Tuve muchas citas el día de ayer. Llegué con un hambre genioso. El trabajo mío y el trabajo de ustedes serán diferentes, pero todos trabajamos en la obra del Señor. Vivan en paz los unos con los otros. O sea, dejen de pelear con sus líderes. Dejen de poner cosas en el Facebook de su pastor. ¿Estamos bien? No, hombre, hermano, déjeme deshogarme. Aquí me estoy sintiendo. Para mí es una terapia lo que le estoy diciendo ahorita. Mañana voy a ir a CR y me voy a inscribir ahí. El secreto del éxito de Josué era su fe en la palabra de Dios. Termino con Josué 1, versículos 7, 8 y 9. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro habla de la palabra, del consejo de Dios. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y saldrás bien, todo te saldrá bien, tendrás éxito. Dice, no te lo he ordenado yo. Dice, sé fuerte, sé valiente, no temas, no te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La palabra de Dios para Josué, ¿sabe lo que era? Sé fuerte, sé valiente. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Sea fuerte, sea valiente. Amados, yo lo digo de esta manera. Esto de servir a Cristo es para valientes. Los cobardes corren, se van, huyen, renuncian, toman sabáticos. No, es para valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los quienes, los valientes. Y yo decidí, aunque me esté temblando en la rodilla, soy valiente. Sí, Señor, aquí estoy parado, ¿ok? Porque estamos en la brecha. ¿Aprendió algo el día de hoy? Póngase de pie, vamos a orar y después el grupo de alabanza va a venir y cantar un precioso canto con nosotros y vamos a entrar en una aventura espiritual y de fe con este libro. Así que se va a poner bueno. Amén. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu presencia en nuestros medios, por la enseñanza de tu palabra, que no vuelva vacía. Que podamos, Señor, nuestro corazón ser conmovido a las verdades de tu palabra y entender que si, Señor, en estas cosas nos has hablado de ser siervo, de ser un espía, de ser un soldado, de ser un esclavo por ti, Señor, de ser un sucesor donde tengo que entrar a ayudar en un ministerio. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Levanta Josuéces dentro de esta comunidad. Por Cristo Jesús te lo estoy pidiendo y para tu honra y tu gloria. Amén.